detrás. Y también eso me recuerda esta primera parte de la película, cuando se explica cómo el alma de las personas decide dónde va a encarnar. Y esto es algo que también desde la espiritualidad se habla y se investiga. Han habido muchas investigaciones al respecto, justamente a través de la hipnosis. Así como en la película se ve que se comienza haciéndose una hipnosis al protagonista para que recuerde su vida, esa hipnosis lo va conduciendo a recordar antes de iniciar su vida. Y esto es algo que ha pasado muchas veces y de hecho este campo de investigación comenzó así, a través de simples sesiones de hipnosis que se les realizaba a las personas con motivos terapéuticos, nada más. Y a través de la hipnosis se les decía a las personas que recuerden el momento de sus vidas donde iniciaron determinados problemas. La cuestión es que las personas empezaban a recordar a veces cuestiones de su niñez, cuestiones inclusive de cuando acababan de nacer, pero algunos seguían yendo más allá y recordaban momentos inclusive antes de haber nacido. Algunos iban y encontraban situaciones que se podrían considerar de vidas pasadas, y otros recordaban momentos después de haber muerto en una vida pasada y antes de haber nacido en una nueva vida. Y a ese espacio normalmente se le llama el espacio de la vida entre vidas. Entonces aquí, a través de esa hipnosis, también el protagonista recuerda esa vida entre vidas, relata cómo todas las almas estaban ahí y tenían pleno conocimiento del futuro, de las diferentes posibilidades de vida que iban a existir. Pero relata que los ángeles, antes de enviar esas almas al mundo a encarnar, les borraban esa memoria de su pasado, o de otras vidas, o de esos otros planos espirituales. De modo que esas almas, al ingresar a la encarnación, olvidaban quiénes eran, porque estaban ahí también, y tenían que descubrir las cosas a medida que iban pasando. Se menciona la flecha del tiempo lineal, como que solamente se puede ir conociendo el tiempo desde el pasado hacia el futuro, en una sola dirección. Sin embargo, un ángel olvidó borrarle la memoria a él. Por lo tanto, desde que nació, él conocía tanto su pasado como su futuro, y entonces podía manejar en cierta forma el tiempo en varias direcciones. Podía considerar lo que iba a pasar en el futuro si él tomaba determinados caminos, podía saber lo que se iba a sentir, cómo se iba a sentir experimentar determinadas cosas, amar a determinadas personas, comer ciertas comidas, tener ciertos estilos de vida, tanto por ejemplo cómo se hubiera sentido ser vagabundo, como también cómo se hubiera sentido ser millonario, por ejemplo, cómo se hubiera sentido casarse con diferentes tipos de personas, de mujeres, tener distintos estilos de vida también. Y en base a eso iba tomando en consideración todo eso para tomar las decisiones del presente. Pero al final de este podcast les vamos a contar cuál fue el resultado de todo eso. ¿Cuál es el aprendizaje espiritual que se puede tener en cuenta del hecho de conocer inclusive el futuro? Pero por lo pronto entonces podemos mencionar que desde varias culturas y desde varias enseñanzas espirituales se cuenta tal cual que las personas cuando encarnamos olvidamos, y eso tiene un motivo también. Eso nos permite justamente que sea más fácil enfocarnos en el presente, no tener que estar preocupándonos por las cosas que hicimos, por ejemplo, en otras vidas, o por las cosas que vamos a hacer muchos años en el futuro, y de esa manera podemos prestar más atención a lo que está pasando en este momento también. Y podemos intentar descubrir las cosas otra vez como si fueran nuevas. En cierta forma, como metáfora, podemos decir que si en tus vidas pasadas, si en el pasado ocurrieron cosas muy negativas y tú las recordaras, eso sería como una gran carga o una gran mochila con la que tendrías que estar lidiando desde el principio, inclusive siendo un niño y aún no teniendo todas esas capacidades y esa madurez para lidiar con esos problemas. Entonces, se puede considerar que el hecho de olvidar hasta cierto punto puede ser una ventaja, y eso también se puede estudiar desde la psicología, y explica el hecho de que muchas veces olvidamos cosas que nos ocurrieron inclusive cuando éramos niños,
O a veces también cuando las personas experimentan situaciones traumáticas, esas memorias quedan reprimidas, quedan alojadas en alguna parte del subconsciente, pero no quedan accesibles. Y es como una manera de preservar a la parte consciente también para no tener que estar todo el tiempo recordando situaciones que pueden resultar muy dolorosas, quizá. Entonces, este aprendizaje tiene que ver justamente con que, ya sea que creas en la reencarnación o que creas que esta fue tu primera vida, tener en cuenta que el hecho de no recordar esos otros mundos, no recordar el cielo, por ejemplo, o no recordar otros estados del alma, puede ser una gran ventaja, pero a lo largo de la vida, en muchos casos y muchas situaciones, es importante volver a hacernos conscientes del pasado, porque ese pasado va a estar condicionando el futuro también. Y como se relata en la película, también muchos de los traumas de las situaciones difíciles que el personaje tuvo que transitar ahí en su niñez, después se ven reflejados en cualquiera de las posibilidades que él eligió. Es decir, sin